El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie y le hemos titulado El milagro de la cruz. El milagro de la cruz. En este capítulo primero vamos a hablar de la sangre en el Antiguo Testamento primeramente. La sangre en el Antiguo Testamento. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hay algunos que dicen que presentamos el plan de la salvación demasiado fácil y que es una locura decir a los hombres y a las mujeres que pueden ser salvos simplemente confiando en la sangre expiatoria. No quiero que nadie crea que lo que compartimos debe ser creíble o no creíble, sino más bien que lo que estamos compartiendo tenga un fundamento. Y el fundamento sólido siempre será en conformidad con las Sagradas Escrituras. Y la mejor manera de aclararlo es abrir tú mismo la Biblia y mirar lo que dice. En Hechos 17:11 hay un ejemplo de esto. Dice el 11 y el 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, hay que fundamentarnos siempre, pero no atenernos a que el que está predicando, pues él es responsable de lo que estamos recibiendo. No, es tu responsabilidad tanto del que predica como el que recibe la predicación. Así que necesitamos escudriñar juntos las Escrituras para no ser engañados. En primer lugar, quiero irme desde el principio para analizar esta doctrina principal de las Sagradas Escrituras. Adán. O sea, la primera porción de la Escritura sobre la que quiero llamar la atención se halla al principio de la Biblia. Ahí, dentro del Edén, Adán y Eva estaban en ese lugar y vemos nosotros que cayeron en pecado. Y Génesis 3:21 nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En este versículo vemos la sangre por primera vez. Sin duda Dios no puede haber vestido a Adán y a Eva con pieles de animales a menos que se hubiera derramado sangre. Fue un caso en que el inocente murió por el culpable. Pienso que sea posible que este fuera un tipo o un ejemplo de Cristo en el Edén, apuntando hacia el futuro, hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual es el mismo Cristo, ¿verdad? Es muy importante entender bien esto, porque Cristo es el sacrificio que habría de ser inmolado. Y es posible que Adán le dijera a su esposa palabras como estas: bien, aunque Dios nos ha echado del Edén, nos ama y esta túnica de pieles es una prueba de su amor. Para mí es una idea muy dulce el que el pecado quedara cubierto antes que Adán y Eva fueran echados del Edén. Es decir, el hecho de que Dios trató con ellos con su gracia después de haberlos aplicado el juicio. ¿Ya has pensado alguna vez en el terrible estado de cosas que habría resultado si el hombre, en su estado de perdición y ruina, hubiera podido vivir para siempre en su estado caído? Fue precisamente por amor a ellos que Dios los echó del Edén, para que no pudieran vivir en esa condición caída para siempre y que en esa condición caída, en esa condición pecaminosa, hayan extendido su mano y tomar del árbol de la vida y quedar así para siempre.
Entonces fue por amor a ellos. Dios puso a un querubín incluso a la puerta del Edén con la espada encendida como guardián de la entrada del Edén. Pero ahora ha venido Cristo y Él mismo ha tomado esa espada en su propio seno y ha abierto de par en par las puertas, de modo que puedan entrar y puedan comer del árbol de la vida, o sea, de Cristo mismo. Adán podía haber vivido en el Edén 10,000 años y ser descarriado por Satanás, pero ahora nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Sí, el hombre está más seguro con el segundo Adán fuera del Edén que con el primer Adán dentro del Edén. Ahora, en primer lugar, aquí nos explica el Señor sobre el camino del hombre y el camino de Dios. Dice en Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, ahora entramos aquí con Caín y Abel. Ya dejemos a Adán, ya viene a su descendencia, y aquí tenemos a dos jóvenes nacidos y criados fuera del Edén, junto con sus padres. Eran hijos de los mismos padres, criados precisamente bajo circunstancias similares, bajo las mismas influencias, y no hay manera de discernir diferencias entre los dos hasta que ofrecen su propio sacrificio. Abel trae sangre y es aceptado. Caín se presenta a su manera y es rechazado. Sin duda, cuando cayeron nuestros primeros padres, Dios marcó el camino por el cual el hombre debía acudir a Él. Abel anduvo en el camino de Dios, pero Caín anduvo por el suyo propio. Es posible que te hayas preguntado por qué la ofrenda de Caín no fue tan aceptable como la de Abel. Pero el uno siguió el camino de Dios y el otro siguió su propio camino. Quizás Caín se dijo que no podía tolerar la vida soportando este tipo de disciplinas. ¿Por qué? Porque no aguantaba a su vista la sangre, mirar sangre. Y presentó aquello que Dios había maldecido, que es la tierra, ¿no? Porque del fruto de la tierra él tomó para ofrecer su ofrenda y lo colocó sobre el altar. Y él se dijo, no voy a presentar un cordero lleno de sangre. No me gusta esta doctrina en absoluto. Aquí hay grano y fruto hermoso que he conseguido con mis propias manos, con mi propio esfuerzo, con mi propio sudor. Y esto seguro que tiene mejor aspecto que la sangre que está ofreciendo mi hermano. Y ahí muchos cainitas, seguidores de la manera de Caín, en la iglesia en el día de hoy, están intentando entrar en el cielo por su propio camino. Le traen a Dios sus buenas obras, todo su esfuerzo, todo su sudor. Prefieren lo que es agradable a la vista, como Caín con su trigo y su fruto. Pero no les gusta la doctrina de la sangre expiatoria. Desde el momento en que Adán dejó el Edén, ha habido abelitas y cainitas. Las abelitas, o sea, los abelitas, mejor dicho, que han pasado por el camino de la sangre, y los cainitas que van por su propio camino, pero sin sangre. Estos quieren librarse de la doctrina de la sangre, pero pueden estar bien seguros de que toda religión que menosprecia la sangre es una religión del diablo. No importa que el predicador sea elocuente, si habla contra la sangre, está haciendo la obra del diablo. No lo escuchen. Si un ángel del cielo predicara otro evangelio, no deberían creerlo.
Cristo murió por nuestros pecados. Y este es el evangelio que predicaba Pablo. Este es el evangelio que predicaba Pedro. Y este es el que Dios ha honrado siempre para la salvación de las almas de los hombres. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ahora vamos con Noé. Siguiendo el tiempo, unos 2000 años aproximadamente, y hallaremos otro suceso importante en Génesis 8:20, que dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Hemos pasado ahora de la primera dispensación o período, y hemos entrado en la segunda. Y lo primero que hizo Noé fue poner sangre entre él y sus pecados. La segunda dispensación se funda en la sangre también. De esta manera, Noé anduvo por la vía de la sangre, y para esto fueron llevados a través del diluvio los animales, y todo el pueblo de Dios ha estado andando desde entonces, porque es la sangre la que expía el pecado. Ahora, vamos ahora pasando el tiempo y llegamos ahora a Abraham, el patriarca. En Génesis 22:13 nos dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios amaba tanto a Abraham que eximió o libró a su hijo. Pero amaba tanto al mundo que no eximió, no libró a su propio hijo. Dios no lo libró por causa de nosotros, sino que lo entregó por nuestros pecados. Así que en Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Jesús dice aquí que Abraham vio su día y se gozó. No sé cuándo lo vio, pero tengo idea de que fue en este mismo lugar que Dios apartó la cortina del tiempo para Abraham y le mostró a Cristo como portador del pecado. Ahora, demos una mirada a la escena. Hay un altar edificado por orden del Señor, por orden de Jehová. Dios le ha dicho que tome a su hijo, su único hijo, a quien amaba, lo ate y lo sacrifique. Él ha amarrado al muchacho. Todo está dispuesto y ahora toma el cuchillo para sacrificar a su hijo. Él no sabe lo que esto significa, pero Dios se lo ha dicho y él obedece. Desearía que hubiera hombres como Abraham, hoy en día, después de tanta apostasía, dispuestos a obedecer a Dios a ojos cerrados, sin preguntar el porqué o la razón de sus órdenes. Urge en medio de estos tiempos malignos que haya hombres fieles conforme a las Escrituras. Puedo ver a Abraham cuando abraza a su hijo y lo estrecha contra su pecho, llora con él y sobre él. Puedo oír que le dice el secreto que le había escondido tanto rato. ¡Qué escena! ¡Qué momento tan tremendo! ¡Qué lucha debe haber sido la suya! Y ahora estaba dispuesto a hundir el cuchillo en el corazón de su hijo. Pero alto, alto, se oyó por ahí una voz dulce. Se oyó una voz del cielo. Abraham, Abraham, no toques al muchacho. Yo no sé qué oyó Abraham, pero el asunto es que lo que oyó fue la voz de Dios que dijo, detente, no mates al muchacho. Pero acá, esta misma voz en el Calvario no se oyó. No hubo grito alguno allí para detener el curso de las acciones, el curso de los sucesos. Dios dio a su Hijo voluntaria y gratuitamente por cada uno de nosotros. El inocente por los culpables, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Qué tremendo momento!
en la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario, Cristo no salvó a su Hijo, sino que lo llevó a morir por nosotros, en lugar de nosotros. Ahora, en segundo lugar, quiero hablar sobre la sangre rociada. La sangre rociada. En Éxodo 12 da inicio lo que se llama la fiesta de la Pascua, uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento, en que Dios pone a toda la nación tras la sangre. En el versículo 13 leemos, en Éxodo 12, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí es donde entra ahora Moisés. Dios no dijo, cuando vea vuestras buenas obras, cuando vea cómo oráis, cómo lloráis, cómo hacen tanto esfuerzo. No, no dijo eso, no dijo, hagan todo eso y pasaré adelante. No, sino que dijo, cuando vea la sangre, cuando yo vea la sangre, no fueron sus buenas resoluciones, sus lágrimas, sus oraciones, sus obras, su fe, lo que salvó a aquellos hombres en Egipto. Fue la sangre. Fue la sangre. ¿Qué es lo que tenía que hacer para ser salvos? Tenían que poner sangre en los postes y en el dintel de las puertas de su casa. No tenían que poner en el umbral, porque Dios no quiere que la sangre sea hollada, que sea pisoteada. Pero para esto es lo que Dios está haciendo para el mundo de hoy. Está enseñándonos ahora a través de este mensaje que no debemos olvidar la doctrina principal que fue el precio por medio del cual hay eterna redención para todos los pecadores. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Algunos dicen que lo que cuenta no es la muerte de Cristo, sino que lo que cuenta es su vida. Pero Dios no dijo, toma un cordero sin mancha, blanco, y ponlo allí delante de la puerta, y cuando vea el cordero, pasaré de largo. Si un israelita hubiera hecho eso, el ángel de la muerte habría pasado por encima del cordero, había entrado en aquella casa y habría puesto su mano sobre el primogénito y lo había matado. Un cordero vivo no habría preservado de la muerte aquella noche. El israelita habría caído como una víctima, igual que el egipcio. Es probable que cuando algunos de los señores egipcios que cabalgaban por la tierra de Gosén vieron a los israelitas rociando sus casas con sangre, dijeron que nunca habían visto una necedad semejante. Es probable que pensarían que estaban ensuciando sus casas simplemente. Cada casa tenía sangre. Los egipcios no podían entenderlo. Pero en aquella memorable noche, cuando la muerte entró en cada casa, desde el palacio hasta la choza más pequeña, cuando los gemidos subieron de la tierra herida, fue la sangre la que resguardó los hogares de Gosén. Sí, es la sangre la que ha de cubrir nuestros pecados. Te ruego que no permitas que nada ni nadie te mueva de este punto. Deja a los que se burlan, se mofan, ríen y desprecian la preciosa sangre del Hijo de Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza. No hay otro, de ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. No podemos cubrir el pecado con ninguna buena obra que podamos nosotros hacer. Es muy común decir, si fuera bueno, como este predicador de lado está diciendo, que hablando de este evangelio, realmente, pues, aunque ha visitado enfermos, el predicador que está hablando, ha mostrado su amor hacia los pobres. ¿Cuántas cosas podríamos decir? Pero el asunto es que no se trata de mostrarte una verdad a través de argumentos humanos, sino mostrarte la verdad a través
del mensaje directo del Espíritu Santo, que es por medio de las Sagradas Escrituras. Mucha gente dice, hasta que no vea yo eso, entonces yo me sentiría muy seguro de ir al cielo. El asunto es que así es. Si tú te apropias a Cristo, si tú te apropias a Cristo, te estás apropiando su sangre, la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde que Cristo, el Cordero de Dios, pagó, no hay más ofrenda que ofrecer. Fue suficiente, Dios está satisfecho. Pero quiero afirmar esta mañana que si están resguardados por la sangre del Hijo de Dios, están tan a salvo como el mejor de los santos que hayan andado sobre la tierra. No es una larga vida de buenas obras la que nos salva, no es nuestra utilidad como cristianos lo que será una recomendación ante Dios. Cierto, hemos de hacer buenas obras para Cristo, por supuesto, frutos dignos del que estamos arrepentidos, pero será mejor para nosotros en el futuro si las hacemos, claro, pero esto no es la salvación. Ciertamente, tienen que seguir a Cristo y tienen que imitar su vida pura y santa. Iré más lejos todavía. Diré que es una necesidad absoluta el hacerlo, el mostrar nuestra fe por las obras, pero no al revés. Pero aunque se predique la vida de Cristo para siempre, si se deja su muerte a un lado, no se va a salvar ninguna alma. La gente dice que es necesario hacer obras y más obras para ganarse la salvación. Digo 1000 veces que no. La salvación se obtiene gratuitamente, no por obras para que nadie se jacte. No, es un regalo, es un don, se obtiene como un regalo de Dios. Todo el que quiera que tome, dice el Señor. Puede sobrar tanto como quieras y una vez que lo tengas, una vez que sea tuya la salvación, ahora sí, ya puedes obrar porque este es el fruto que identifica a un cristiano, que nace del amor. ¿Se han fijado ustedes por qué siempre a los que persiguen es a los cristianos? A los que aborrecen es a los cristianos. ¿Y saben por qué se atreven a amenazar a los cristianos y a perseguirlos e inclusive a matarlos? Porque el cristiano no responde con violencia. El cristiano es amoroso, el verdadero cristiano. Pero tú vete a las demás religiones o sectas, ellos te amenazan con bombas, te amenazan con personas que van llenos de dinamita en sus cuerpos y pueden explotarte a ti y a toda tu familia y a toda tu iglesia simplemente por haberlos insultado. Pero el cristiano no actúa así. El cristiano está dispuesto a morir por las almas, como Cristo lo hizo. Está dispuesto a todo, porque el primer fruto que viene de un pecador arrepentido es el fruto de la presencia del Espíritu Santo en su interior, que lo primero que brota de él es amor, gozo, paz, bondad, etc. Así que primero tenemos que recibir el regalo del Señor y luego empezar a trabajarlo. Recibimos la salvación como un regalo, un don, y luego empezamos a trabajar porque no podemos por menos. Toda la obra hecha antes de esto no vale nada. Cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Gosén aquella noche, el bueno y el malo fueron destruidos conjuntamente. En cada casa en que no había sangre rociada, entró el ángel destructor, exterminador. Pero donde había sangre en los postes y en el dintel de las puertas, tanto se habían hecho, aunque hayan hecho pocas o muchas obras, así que ahí Dios pasó de largo, simplemente, no por lo que obraban los que están ahí dentro, no, porque obedecieron derramando sangre. El niño pequeño de la más humilde tienda estaba tan seguro como Moisés o Aarón, como Josué o como Caleb, tan salvo como cualquier otro. Dios no dijo, veré el palacio de mármol o la mansión lujosa, cuando vea vuestra vida de servicio o vuestra fe, sino cuando vea la sangre, como esto será por señal. Esto será señal.
no por amor a ellos, sino por amor a Cristo, fue que el ángel pasó de largo para ellos aquella noche. Alguien ha dicho que la mosca en el arca de Noé estaba tan segura como el buey. Era el arca la que salvaba a los dos. Así que Cristo salva al discípulo débil lo mismo que al fuerte. Cristo es la base de todo. Y de eso se habla en toda la Biblia. El tema central de toda la Biblia es Cristo. Cristo crucificado y Cristo resucitado. Cuando viajas en ferrocarril y vas a la estación, hallas a toda clase de gente. Todos tienen sus billetes, se sientan en sus asientos y cuando pasa el revisor o como se llame, viene a pedir los boletos y no mira quién eres o no o qué haces. Es igual que seas rico o pobre, sabio o ignorante. Él mira los boletos y si los tienes, pasas. El boleto es la muestra. Si estás resguardado tras la sangre de Cristo, lo mismo da que seas sabio, que seas ignorante o que seas pobre o seas rico, eres tan salvo como el más rico o el más sabio. Muchas personas se extrañan de ser tan débiles, de que caigan con tanta frecuencia cuando viene la tentación, de que se les haya dado tan poco poder espiritual. Yo creo que hallamos una lección en Éxodo 12:11 que dice, y lo comeréis así, o sea, al cordero, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, es la Pascua del Señor. No solo tenían que matar el cordero y rociar su sangre en los postes y el dintel, sino que también tenían que comerlo. Este es el modo de conseguir fuerza espiritual. La razón por la que hay tantos cristianos débiles y enclenques es que no se alimentan del cordero. Tenemos delante un viaje en el desierto, como los hijos de Israel. Y si no nos alimentamos de Cristo, hemos de morirnos de hambre en el camino. El mundo es hostil, acuérdense, es reseco en cuanto a su correspondencia. No esperes el bien del mundo, siempre espera el bien de Dios, aunque el mundo está en tu contra. O sea, tenemos que mirar esto. Solamente tenemos que mirar la sangre para estar seguros, sino que hemos de continuar. Todavía sí, pero ahora alimentándonos de la palabra del Señor, porque cuando hablamos alimentarte de Cristo, estamos hablando de alimentarte de la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitan ser alimentadas nuestras almas? El Señor nos ha dado a Cristo para nosotros. Él se llama a sí mismo el pan de vida. El alimento de Cristo, el alimentado de Cristo es alimentado de su palabra. No hay libro que alimente el alma excepto la Biblia. Si me alimento de la palabra de Dios, consigo fuerza, consigo poder espiritual. Algunos creen que si consigo una mirada de Cristo ya me basta. Hemos de vivir por fe, tal como hemos de ser salvos por fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. En Éxodo 12:2 leemos, este mes os será principio de los meses, y para vosotros será este el primero de los meses del año. Durante 400 años habían servido al rey de Egipto, pero Dios no les permitió contar estos años. Tenía que empezar de nuevo, por así decirlo. Lo mismo, los años que dedicamos al servicio del diablo antes de Cristo no cuentan para nada. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. La vida no empieza realmente hasta que hemos sido rociados por la sangre de Cristo por fe. Todo empieza a contarse a partir de la sangre. Y aún los judíos tienen que admitir que la muerte en la cruz fue el comienzo de la cuenta de los días. Dice Éxodo 29:16, y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Bueno, tenemos que seguir leyendo la palabra. Y expiación realmente significa
lo que hace la sangre de Cristo. Hablando de que los pecados son perdonados. Yo quiero expiar mis pecados, decían los antiguos. Quiere decir, quiero purificarme de esos pecados. Pero en Cristo somos lavados. Entonces, nuestros pecados son perdonados, pero ningún pecado que ha sido cometido en este mundo fue perdonado sin castigo. El alma que pecare, esa morirá. Fueron todos castigados en Cristo. Él hizo expiación. Él pagó el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dice aquí que Él hizo expiación, el cual llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. Pensemos en lo que le ha costado a Cristo hacer expiación. Pensemos en lo que le costó a Dios el entregar a su propio Hijo unigénito para que muriera. Dice Levítico 8:23, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, sangre en la oreja, pues sin ella el hombre no puede oír la voz de Dios. Sangre en la mano para que el hombre pueda obrar para Dios. Y sangre sobre el pie para andar con Dios. Dios nunca anduvo con los israelitas hasta que fue rociada la sangre en Gosén. Entonces, ¿por qué Dios exige sangre? Y aquí termino. ¿Por qué Dios exige sangre? Me imagino que alguno dirá, no entiendo por qué Dios ha de exigir sangre. Alguien más dirá, aborrezco a tu Dios porque es un Dios que exige sangre. No creo en un Dios así. Mi Dios es misericordioso para todos. No conozco a tu Dios. Pero si vamos a Levítico 17:11, encontramos por qué Dios exige la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que todo el punto de por qué Dios exige sangre, realmente Él dijo un día, el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. ¿Qué árbol? El árbol prohibido. Un árbol de frutos que Dios había dicho, de aquí no comerás, porque ciertamente morirás. Pero Satanás dijo a Adán y a Eva que esto era mentira. Y con ello hubo una controversia entre lo dicho por Dios y lo dicho por Satanás. Y amigos, esta controversia ha proseguido desde entonces y no ha sido dirimida aún, es decir, no ha sido anulada. Puedo salir a la calle y hallando hombres que viven en el pecado y la abominación, les parece abominación que les digas que la paga del pecado es la muerte. Les molesta oír eso. Algunos contestan, eso es una mentira. El pecado entró en el mundo y trajo la muerte consigo. La palabra de Dios dice, bueno, el asunto es que cuando no lees la Biblia no entenderás nada. Siempre serás crédulo. Aceptarás lo que te digan sin que tú te preocupes en investigar si aquello que oíste es verdad o es mentira. Es importante que cada uno tome su propia responsabilidad. Y por último, que les digo, si lees la Biblia cuidadosamente, verás que este hilo carmesí, ejemplificando la sangre, circula por todas las páginas de la Biblia. La sangre comienza a manar en el Génesis y sigue por todo hasta el libro, hasta el Apocalipsis. Es por esto que ha sido escrito el libro de Dios. Si quitas este hilo carmesí, no vale la pena que te lleves la Biblia a tu casa. Así que es importante entender por qué murió por mí Cristo. Y porque murió por mí y por mis pecados. Es la razón que en gratitud yo le sirvo. Nadie me obliga. Y trabajo para Él. Y le voy a dar mi vida misma. Él arrancó a la muerte su aguijón y a la tumba le arrancó su victoria. ¿No crees que es lo menos que podemos hacer por Él al darle nuestras propias vidas?
hace muchos años, eh, en el año 1848 a 1855 hubo una fiebre de oro, la fiebre del oro de California, ¿verdad? Que fue un fenómeno social ocurrido en Estados Unidos y se caracterizó por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a las cercanías de San Francisco en busca de oro. Este fenómeno comenzó cerca del pueblo de Coloma cuando se descubrió oro en Sutter's Mill. La noticia del hallazgo provocó una frenética carrera por enriquecerse y la migración masiva de personas tuvo graves cambios demográficos en California. Ahora, ¿por qué cito esto ahora? Bueno, pues cuando empezó la fiebre de oro en California, un hombre se fue para allá dejando a su esposa con su hijo en Nueva Inglaterra. Tan pronto como consiguió éxito, les envió un recado de que se trasladaran junto a él y para esto les mandó dinero. El corazón de la esposa se llenó de gozo. Fue con su hijo a Nueva York y se embarcó en un vapor que se dirigía al Pacífico, hacia San Francisco, California. Durante la navegación se oyó de repente por el barco la voz de ¡fuego, fuego!, gritaba. Se dieron cuenta de que les era imposible apagarlo. El barco llevaba un polvorín y el capitán sabía que en el momento en que el fuego llegara al polvorín, el barco estallaría, volaría hecho pedazos y todos perecerían. Así que dio orden de dirigirse a los botes salvavidas, pero no había suficientes botes para todos. Los botes utilizados ya estaban repletos. El último bote estaba a punto de separarse del barco cuando la madre se acercó con el hijo pidiéndoles que lo tomaran. No, le contestaron, ya llevamos a todos los que caben y no hay más espacio, señora, disculpe. Ella suplicó con insistencia y al fin le dijeron que tomarían solamente a uno de los dos. ¿Piensan que la madre saltó en el bote y dejó al hijo que pereciera? No. Agarró al niño y se los entregó después de besarlo. Hijo mío, le dijo, si vives y ves a tu padre, dile que yo morí en tu lugar. Esta es una enseñanza sencilla de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Jesús entregó su vida por nosotros, murió en sustitución de nosotros, murió en nuestro lugar para que pudiésemos nosotros vivir. ¿No crees que Cristo es digno de amar? ¿Qué dirías de este hijo si hablara con desprecio más adelante de una madre así? Ella murió para salvarlo. Pues bien, ¿puedes hablar con desprecio de un Salvador así? Que Dios nos haga leales a Cristo. Ojalá brote de nosotros esta lealtad, cueste lo que cueste. Amigos, algún día lo van a necesitar. Cuando tengan que presentarse ante el tribunal de Dios, Dios no permita que cuando la muerte se te acerque, te halle menospreciando la preciosa sangre de Cristo. Recuerda siempre que Cristo te ama. Acuérdate de Juan 3:16. Cristo en esta mañana ha tocado a la puerta de tu corazón y te estoy llamando a que se la abras porque Él quiere entrar para salvarte y darte vida eterna. Es más, quien te está llamando a la puerta es el mismo Jesús, el Cordero de Dios que entregó su vida en rescate por todos. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ay, amigos, no pierdas esta oportunidad, puede ser la última. De una vez por todas, entrégate a Cristo Jesús. Dile simplemente, Señor, reconozco que soy un pecador, estoy arrepentido de ello. Ahora que tocas a la puerta de mi corazón, te ruego que entres, me limpies, me laves, me redimas. Toma el control de mi vida, sálvame, Padre, y dame la eternidad en Cristo Jesús. Te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador personal. Me entrego desde ahora y para siempre. En tu nombre.
te lo ruego. Amén. Si tú hiciste esta oración tan simple, tan sencilla, acuérdate lo que dijimos en todo el tema. Es un regalo, es un regalo. No te esfuerces más, acéptalo, es un regalo. Todo regalo cuesta, pues este regalo le costó a Jesús, tu Señor y tu Salvador. Que Dios te bendiga.